reconocido penalista y amigo de esta casa, con quien siempre conversamos de varios temas. Julio César, buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? Julio César, ¿sí nos escucha? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Perfecto, Con gracias. todo, sí, Ok, no sé si estamos listos, sí. Mauricio, para arrancar. Gracias, doctor Cueva, un gusto saludarlo. Mauricio Casa le habla. Mucho se informó la semana anterior sobre lo ocurrido con alias Fito, cuando en su momento fue trasladado de un centro penitenciario a La Roca y luego por disposición de un juez nuevamente a otro centro penitenciario donde estaba originalmente. Y mucho se tejió sobre ese capítulo, mucho se habló de que, por ejemplo, se cuestiona al juez. La magistratura ha señalado de que en su momento el SNAI no pues se opuso ni nada por el estilo, más bien como que dio una versión favorable para que la resolución del juez se decantara por el retorno de alias Fito. Y esto no solamente va por esa persona, sino que lo traigo como ejemplo para poder hablar del tema macro. ¿Qué rol está desempeñando el SNAI en ese sentido? Porque han sido varias las ocasiones en las que se emite por parte o se mediatiza un accionar de un juez cuando de repente es el SNAI el que no está haciendo la labor adecuada. ¿Cuál es el análisis que usted, como experto y que casi siempre tiene que estar en los tribunales y se conoce el teje y maneje, nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por la invitación. Bueno, creo que cualquier persona que vive en este país podría hacer. Ningún funcionario judicial o administrativo va a arriesgar el pellejo y haciendo un informe o emitiendo una resolución que desfavorezca a alguien que tiene la capacidad de mandarlo a desaparecer a él con familia y todo. Aquí el que está fallando es el gobierno nacional, si es que acaso podamos decir que existe un gobierno. Primero, porque si esto ya se sabe, ¿por qué no se protege a los funcionarios? Si ya se sabe que los jueces pueden estar amenazados, ¿por qué no se protege a los jueces? Entonces no podemos pretender y esperar que un funcionario del SNAI haga el trabajo que debe de hacer si no tiene ningún tipo de protección, sabiendo que esta gente no tiene ningún problema en mandar a matar a alguien. Para ellos es cosa de todos los días. No podemos pretender que un juez haga algo si no tiene los insumos que deben ser suministrados por el SNAI para tomar una decisión correcta. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estar en La Roca o estar en otro centro de privación de libertad? No debería haber ninguna desde el punto de vista de que esta gente no pueda seguir delinquiendo. Pero como el sistema está completamente corrompido, completamente permeado por la corrupción y por la impunidad, ¿verdad? Parece ser que en un lugar se pasa mejor que en otro, cuando en ambos no debería haber ninguna diferencia respecto de la incapacidad de esta gente de poder corromper, de poder intimidar y de poder seguir delinquiendo. Y no, si ese fuera el caso, no tuviéramos este problema, ¿verdad? Porque de lo que está claro es que a ellos no les interesa fugarse, porque ese es su centro de operaciones. Entonces no es un problema de fuga, sino en cierta forma de comodidades. Comodidades que deberían o tenerlas todas o no tenerlas ninguna, de privilegios que no debería tenerlos ninguno, ¿verdad? Pero el SNAI, en cierta forma, ha venido actuando de esta manera porque son funcionarios que probablemente van a hacer su trabajo en bus. ¿Qué pueden esperar de que les pase algo? O sea, entonces el tema pasa porque en principio todo centro de reclusión debe tener las mismas características. Debe evidentemente tratar a los reclusos de la manera, respetando sus derechos humanos, dándole la alimentación, cuidándolos, pero no permitiendo más allá de eso, porque una persona que está privada de su libertad no debería tener las facilidades que a veces hay en los centros de reclusión. Eso es lo que estoy leyendo, lo que usted me señala, doctor Cueva. Exactamente así es. Sabemos que ellos ahí tienen privilegios, que realmente esa es su casa, no solo porque están ahí todo el tiempo, sino porque hacen lo que les da la gana. Pero ese tipo de privilegios no deberían existir, porque ese tipo de privilegios ha desembocado en que ellos hayan convertido esto en un centro de operaciones y hagan lo que les dé la gana. De hecho, se estima y se calcula que gran parte de los delitos que se cometen en las calles se ordenan desde ahí. La pregunta es qué está haciendo el gobierno, porque ahí lo que se tiene que hacer es
establecer otros protocolos que deben de empezar por proteger a la gente, porque ¿qué funcionario va a arriesgar la vida? Ya nosotros hemos visto que hay guías los que los han baleado incluso al frente mientras desayunaban, directores de los centros de rehabilitación social baleados. Entonces, a la hora de la hora hay que también ponerse en el pellejo de esta gente. Yo creo que ninguno de nosotros arriesgaría la vida propia o la de un familiar por hacer un informe en contra, que no va a tener ninguna incidencia porque buscarán quien lo haga a favor, con la diferencia de que quien lo hizo en contra sufrirá las consecuencias. Pero el problema es que esto ya se sabe. ¿Por qué si ya se sabe no se hace algo al respecto? El problema está ahí, en conocerlo y no resolverlo. Porque quizás será, doctor Cueva, y con esto después le doy paso a Leonidas después de esta pregunta, porque cuando usted, y utilizo su mismo adjetivo, está premiado, pero no solamente a los centros de reclusión, sino todo el sistema, a todo nivel, inclusive a los mandos quizás que toman decisiones y consecuentemente no las toman porque también están premiados. Sí, por supuesto, aquí el Ecuador ha hecho metástasis esta frase de plata o plomo. Entonces, o lo hacen o lo hacen o no lo hacen por miedo, o lo hacen por corrupción, pero al final del camino sirven los intereses de la delincuencia organizada. Y eso es lo que se tiene que acabar. Pero eso empieza por proteger a la gente. Y yo he dicho que una de las cosas que hay que hacer es que todo el personal del SNAI debe, por lo menos los que trabajan en centros de rehabilitación social, tienen que tener sus rostros cubiertos y deben identificarse por algún tipo de clave o de nombre que no necesariamente es el propio, justamente para evitar que puedan ser localizados, intimidados, amenazados, ¿verdad? Pero para esto se requiere voluntad política. En este gobierno nunca la hubo, en los escasos meses que le faltan no lo va a haber. Y no sé si le dé la importancia del caso el gobierno que venga, que es un gobierno prácticamente de transición. Pero al final del camino alguien va a tener que tomar el toro por los cuernos y definitivamente resolver esto, porque de lo contrario, esto que pasa adentro se ve reflejado en las calles y la gente en las calles lo que quiere es paz. Doctor Cueva, tal como lo señalé, Leonidas Castro tiene más inquietudes para usted. Gracias por contestar las mías. Leonidas. Gracias, Eh, Mauricio. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Eh, Leonidas, buenas tardes. a simple vista, esto es un tema muy complejo, ¿no? Y muy difícil de resolver, doctor, porque hemos visto que a través de los años se ha intentado, dicen, pues no, combatir la inseguridad, la delincuencia, pero en estos últimos años, en este gobierno, se ha visto una violencia extrema, a tal punto que incluso ya no hay respeto a lo que decían algunos antes, los códigos que tenían los propios delincuentes, ¿no? Ahora matan niños, familias, no importa, víctimas colaterales, algo despiadado. Y le consulto, doctor Cueva, si ya saben, pues que bueno, los jueces van a estar amenazados, los funcionarios del ENAI van a estar amenazados, ¿cuál es el camino? Porque entonces nadie está seguro, nadie va a querer, como dice usted, perder la vida, exponer a su familia por tratar de hacer algo que al final del día no lo va a conseguir, no va a conseguir nada porque al final siempre van a tener ese fallo a favor de quienes están reclamando sus derechos dentro de la cárcel o fuera de ella. Bueno, lo que se necesitan es, perdónenme la expresión, pantalones. Pero el presidente de ahora no los ha tenido nunca y no los va a tener ahora, porque el que tiene pantalones hace las cosas que tiene que hacer. Aquí lo que se requiere es mano dura. Aquí lo que se requiere es conseguir un director del SNAI que diga que tenga que tener protección, obviamente, ¿verdad? Y que diga, a ver, qué es lo que hay que hacer. Hay que llamar expertos en esta materia, porque expertos en esta materia los hay. El Estado debe de buscar en el extranjero un financiamiento para los 600 millones que cuesta construir una Supermax, en una Super Maximum Security Prison, que más o menos para la población carcelaria ese debe ser el costo. ¿Y cuál es la diferencia con lo que tenemos? Es que actualmente usted se haga una cárcel y lo que le hace es un condominio, ¿verdad? Con bloques, con mampostería, que es la que usted ha visto que la perfora y ahí esconden la droga, las armas y todo lo demás. En cambio, este tipo de cárceles hechas por empresas extranjeras dedicadas a hacer cárceles, cada celda es un bloque de 1 metro de espesor de concreto que usted no puede perforar ni agujerear, y las piezas sanitarias y las camas son de acero inoxidable fundido en una sola pieza que usted no la puede romper para hacer utensilios ni mucho menos armas punzocortantes, ¿verdad? Y tiene un sistema de cámaras, tiene un sistema de control, tiene brazalete para atar a los presos para saber dónde están y saber que ellos eran los que estaban en el patio cuando hubo la masacre, muchísimas cosas, inteligencia artificial para poder hacer
en tiempo real un censo penitenciario total todo el tiempo, porque hay gente entrando y saliendo todo el tiempo. Y lo más importante, tener protocolos de seguridad, personal entrenado, personal capacitado, personal con los rostros cubiertos, personal con sus nombres protegidos. Es todo eso lo que hay que hacer. O sea, no es tan difícil, porque ponerse a pensar, yo no soy experto en el tema, miren lo que yo estoy, y esto es cuestión de casi que ponerse a ver un programa de televisión. No es tan difícil. Lo que no hay es ni la voluntad ni el deseo de hacerlo, ¿verdad? Porque el sistema está completamente permeado. Por eso se necesita alguien que tenga los pantalones de decir, hay que tomar el toro por los cuernos, y en consecuencia esto es lo que hay que hacer. Quien venga del nuevo gobierno, el director del SNAI, tendrá que tener pues todo el respaldo del gobierno, y no lo puedo negar, el gobierno tiene que traer carros blindados para poder transportar al personal, carros blindados para poder tener un director de prisiones que pueda estar seguro, porque lo contrario, usted puede tener toda la buena voluntad, pero nadie en su sano juicio va a arriesgar la vida si no tiene una protección mínima. Pero esto empieza por tener voluntad política. Doctor Cueva, pero también hay otro problema, que es, por ejemplo, cómo se enfrentan los policías, cómo enfrentan a la delincuencia, es decir, en desventaja. Sabemos que las armas sofisticadas están del otro lado y la policía no tiene ni siquiera chalecos a veces antibalas, es decir, es una lucha totalmente desproporcional. Entonces, si no hay esa voluntad, si no hay los recursos, si no hay un trabajo incluso hasta con ayudas externas, asesoría, porque el tema del narcotráfico, por ejemplo, no es un tema solo de Ecuador, es un problema mundial y con mucha más fuerza regional porque estamos cerca de los países mayores productores de droga en el mundo. Entonces, ¿cómo se enfrenta todo este aparataje que está con problemas en el Ecuador en el tema de seguridad? Con voluntad política y dos dedos de frente. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Acabo de leer que el gobierno le acaba de dar para combatir, escucha esto, para combatir a la delincuencia organizada, 20 tanquetas esas especiales que trajeron de Turquía, creo. Pero es que hay que ser, perdóname la expresión, bien bruto para darle eso a los militares. Porque quienes tienen que combatir a la delincuencia organizada es la policía. Te pongo de esta manera. Le dan los 20 tanques, las tanquetas a los militares. Los militares, ¿cuándo actúan para combatir a la delincuencia organizada? En estado de excepción. Se acaba el estado de excepción, ¿qué pasa con las tanquetas? ¿Tú crees que los militares le van a entregar las llaves a los policías? Se van a quedar con las tanquetas en los cuarteles, pudriéndose cuando la policía las necesita. Mira, esto de sacar los militares a la calle es una alcahuetería que también la culpa la tenemos nosotros que salimos a pedir que salgan los militares. No, tenemos que pedir que se capacite a la policía. Esto de sacar los militares a las calles es como que tú vayas y le hagas los deberes a tu hijo porque no quiere hacer los deberes. ¿Quién se tiene que graduar? ¿Tu hijo o tú? ¿Quién tiene que aprender? ¿Tu hijo o tú? ¿Quién tiene que sobrevivir cuando tú no estés? ¿Tu hijo o tú? Tu hijo, ¿verdad? Ok, entonces tienes que fortalecer a tu hijo. Perdón, tienes que repotenciar a tu hijo, si lo quieres llamar. Lo mismo tienes que hacer aquí. Está bien que ayuden las Fuerzas Armadas, pero mientras repotencias a la policía. Pero no están haciendo eso, le están dando todas las Fuerzas Armadas y la policía sigue siendo el patito feo de la seguridad ciudadana. ¿Cuándo vas a resolver el problema? Nunca. Ahora, ¿sabes qué? Tampoco es un tema de recursos. ¿Sabes lo que debió haber hecho el presidente en ese último decreto de emergencia que envió diciendo que se permita usar esas 100 y pico retroexcavadoras cogidas a la minería ilegal inmediatamente para combatir el fenómeno del Niño? ¿Sabes qué debió haber hecho? Pedir también que se permita usar lo que son los bienes y sobre todo los recursos económicos que se incautan al narcotráfico para invertirlos de manera inmediata en la justicia, en fiscalía, en justicia, en policía, etcétera, etcétera. Si tú tienes voluntad política, hace rato hubieran llamado a hacer una negociación de gobierno a gobierno para traer armamento pesado, para traer los chalecos, para traer los cascos, pero nada de eso han hecho. ¿Ok? Porque no hay voluntad política. Entonces, esto requiere de voluntad política y dos dedos de frente. Este gobierno no ha tenido ninguna de las dos. Entonces, no es un problema de recursos, ¿verdad? Y no es un problema de que no se pueden hacer las cosas. Y en lo otro coincido contigo, se requiere ayuda extranjera. El Ecuador sigue poniendo los muertos y la plata, cuando lo que Ecuador tiene que hacer es llamar a los Estados Unidos y a la Unión Europea y decirles, vean, señor, yo estoy poniendo los muertos y la plata. ¿Para qué? Para evitar que ese polvo se lo metan en la nariz sus ciudadanos, no los míos. ¿Ok? Y entonces yo estoy descuidando la educación y la salud pública de mi gente por cuidar la salud pública de ustedes. No, señor, pongan la plata. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? ¿Cuánto estamos nosotros dejando evitando que entre en droga a sus países? Tanto. ¿Cuánto es el porcentaje que me van a dar a mí? En armas, en municiones, en capacitación, en tecnología, ¿verdad? En inteligencia, en armamento, en vehículos. ¿De qué estamos hablando? Si tú evitas 10.000 millones que tengan el 20%, son 2.000 millones. Tienes suficiente para empezar a pelear. Pero no puedes seguir poniendo la plata y esperando que te digan, hiciste un buen trabajo.
Pero para eso, ¿qué requiere? Tener voluntad política, tocar la puerta y decir, vean señores, esto es así de sencillo. De lo contrario, vean ustedes cómo resuelven su problema ya. Porque ese polvo no se lo están metiendo mis ciudadanos por la nariz. Vean cómo lo resuelven ustedes allá. Porque yo no tengo ni la logística ni los recursos y no puedo dejar que mi gente no tenga educación y no tenga salud. ¿Usted ha visto hacer eso al gobierno? No, ¿verdad? Ok. Doctor, y una inquietud final de mi parte. Y viene un nuevo gobierno en un corto periodo de año y medio. ¿Cree que podamos tener alguna expectativa de cambiar, como dice usted, de voluntad política y tener pantalones ahora sí, el nuevo gobierno que entre para tomar acciones y que la ciudadanía vuelva a sentir esa confianza, esa posibilidad de salir a las calles y no estar en zozobra, en angustia, qué te va a pasar, que puedes ser víctima de la delincuencia o que puedes morir en la calle por estar en un lugar que no debiste haber pasado o estar en ese momento? Sí, porque el nuevo gobierno, el próximo gobierno tiene un gran incentivo. No tiene que esperar 4 años para ser reelecto, solo tiene 18 meses para conseguir o mantener los votos que lo pusieron en la presidencia. De tal manera que tiene el incentivo de que o en 18 meses hace algo o está afuera. Y creería que cualquiera de los dos candidatos quiere quedarse 4 años más. De tal manera que el corto tiempo es el mayor incentivo para hacer las cosas bien. Más allá de que no necesariamente las tiene que hacer el presidente o la presidenta porque no puede estar en todos lados. Pero lo que sí tiene que tener es la voluntad política, nombrar a las personas adecuadas en los puestos adecuados con el deseo de hacer las cosas y simplemente supervisarlas. Los unos negociando a nivel diplomático, los otros haciendo los contratos y los convenios para poder hacer negociaciones de gobierno a gobierno, ¿verdad? Y redistribuyendo lo que hay como debe de hacerse para que haya los recursos suficientes para que la gente pueda dar la pelea que hay que dar. En todo caso, creo que el poco tiempo es justamente el incentivo que tiene el próximo gobierno de hacer las cosas bien. Porque donde falla en esto, a la gente no le importa que usted negoció la deuda externa, no es que la gente no siente eso. No, que lo que pasa es que yo no salud, sí, pero salud porque me fueron a atenderla, a sacarme la bala que me metieron en la calle porque no hay seguridad. Presidente, el que venga, si no resuelve el problema de la seguridad, tiene garantizado que no lo van a volver a elegir. Eso téngalo usted por seguro. Es el mayor clamor, obviamente, doctor Cueva, el tener seguridad en el Ecuador y que ojalá pueda conseguirse con un nuevo gobierno, como usted lo señala, doctor César Cueva. Continuamos contigo, Wendy y Mauricio. Sí, Así que Julio César. Gracias por haber estado en estos micrófonos. Siempre es importante conversar con usted, así que ya sabe que para la próxima lo voy a tener aquí en la cabina principal, invitado. Gracias, Ben. Seguro que sí. Cuídense. Un gusto. Buen Chao. inicio de semana. Así es, a las 5 de la tarde con 53 minutos aquí en Diálogo de la Tarde. Recordarles a todos nuestros